Continuamos presentando al tercer y último panel, Personas privadas de libertad, que estará integrado por la señora Romina Singensky, secretaria adjunta, jueza Patricia Pérez Goldberg, y en este panel será moderado por el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario, a quien le damos la palabra. Bueno, yo con mucho gusto vengo a tomar apuntes, tomar nota. Lo que pude ya estar estudiando de la opinión consultiva va en línea con lo que en Uruguay estamos trabajando desde nuestra oficina. Todo lo que tiene que ver con lo que es el concepto de trato cruel, inhumano y degradante, y esa vieja fórmula que viene de la Declaración Universal, yo creo que nos convoca a construir una doctrina del trato cruel, humano y degradante. Creo que en América Latina estamos en particulares condiciones de necesidad y de acumulación técnica para poder avanzar en el contenido de esa definición, que sabemos que es mucho más difusa que la de la tortura. Dos caras de la misma moneda, ya desde la Declaración Universal y luego en normas internacionales y toda la normativa americana, que es la prohibición total de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, donde la tortura tiene una definición muy clara en normas internacionales y nacionales, pero el trato cruel, inhumano y degradante se abre a veces teniendo un menor peso que la tortura, pero teniendo la misma naturaleza, se abre muchas veces a interpretaciones que tienen que ver con la cultura, las condiciones de infraestructura, los valores, la normativa de los países, donde de pronto podemos encontrar situaciones que en países de desarrollo, sin duda, caen dentro del concepto de trato cruel, humano y degradante, y que en países como los nuestros, donde estamos acostumbrados a carencias estructurales, materiales, programáticas y de recursos humanos, hay situaciones como, por ejemplo, no tener intimidad, dificultades de acceso a hábitats razonables o programas razonables que de pronto se escapa llamarlas de esa manera. Yo no voy a moderarlas nada, al final, lejos de moderarlas, voy a tratar de radicalizarlas, que digan lo que tengan que decir y simplemente apuntar. Capaz que al final hacemos un apunte de cierre, pero básicamente sí que existe un derecho al tratamiento y que el tratamiento no refiere a una intervención médica, biologicista o una terapéutica, sino que el tratamiento es el acceso a los derechos. Acceder a educación, a salud, a cultura, a deporte, a comunicación, a participación, a familia, eso que nos distingue como personas, porque es eso. Lo que nos distingue como especie es poder hacer esas cosas que nos gustan, que nos hacen bien. Participar, votar, bailar, sindicalizarnos, marchar, reclamar, opinar, recibir información, circular, votar, opinar libremente, recibir las opiniones de los otros. Todo eso es el tratamiento. Cuando no existe el acceso al tratamiento, y aplicando un viejo dicho, se dice en otras latitudes, no sé si en otros países, pero aquello de que si no es vaca es toro, bueno, si no hay tratamiento hay trato cruel, inhumano y degradante. Y esto es particularmente aplicable a las condiciones de privación de libertad de grupos o colectivos minoritarios y particularmente vulnerables. Clarísimo el caso de las mujeres, donde por una cultura machista aplicamos un modelo masculino a la privación de libertad, masculino en sus normas, en su funcionamiento, a veces más exigente que para los propios hombres. Hay lugares donde a veces hasta las visitas, el horario de patio es más restringido para las mujeres, donde no pueden circular, no pueden tomar sol, no sea cosa que se vaya a provocar una especie de cataclismo, y que requieren una mirada y una política absolutamente diferente. La infracción de las mujeres, el delito de las mujeres en general está asociado a condiciones de vida de gran pobreza, de estrategia de supervivencia, de explotación, muchas veces de explotación sexual, de trata, para la cual el delito es la única, muchas veces una vía de salida.
que no quiere decir que no tengan que rendir cuentas a la sociedad, porque justamente la república y la construcción democrática implica que sus integrantes rinden cuentas de sus actos. Pero rendir cuentas de sus actos no quiere decir pasar por una cárcel y mucho menos pasar por una cárcel sin condiciones básicas de construcción ciudadana. En el caso de las mujeres es particularmente notorio y sensible el desajuste de nuestros sistemas penitenciarios, que requieren ya no una mejoría o una reforma, sino una transformación muy profunda. Y para eso, una doctrina del trato cruel, inhumano y degradante creemos que es fundamental. Esta opinión y este trabajo de ustedes yo creo que va en este camino y esperamos nosotros que en un futuro veamos otro tipo de instrumentos para aquellas mujeres que transgredieron las normas. Instituciones de otro tipo, instituciones preventivas, pequeñas, localizadas en la comunidad, privaciones de libertad parciales con rehabilitación, con educación, con capacitación, que eviten la trascendencia de la pena, donde la pena se vuelve algo así como una especie de bala perdida que termina lesionando a los hijos, a la familia, a las personas dependientes, de las personas que cometieron delitos, o en el caso de las mujeres que por estrategia de supervivencia incurrieron, como ocurre en la buena parte de los casos de mujeres privadas de libertad, en el micro narcomenudeo. La normativa del documento, la doctrina, la jurisprudencia, todas van a ser elementos muy útiles que nosotros vamos a utilizar y que vienen a enriquecer lo que nosotros muy modestamente hemos estado tratando de construir, además de nuestra tarea asistencial en el sistema penitenciario. Dicho esto, entonces, los escuchamos a ustedes y creo que llega esto a una audiencia fértil y una realidad latinoamericana, carcelaria latinoamericana necesitada de nuevas innovaciones, de nuevas miradas, donde la simple crítica al sistema penitenciario o al sistema o a la criminología tradicional no es suficiente. Necesitamos aceptar que existen normas, que existen transgresiones a normas, que esas normas tienen sanciones, pero es necesario construir cosas muy diferentes a los actuales sistemas penitenciarios que tenemos. Creo que este documento va en esa línea y desde ya les agradezco muchísimo y adelanto muchos diálogos porque realmente hay muchísimo para hacer en esto y creo que en todos los países de la región. Así que les paso a ustedes sin más la palabra, agradeciéndoles y valorando muchísimo este trabajo que realmente se suma a una necesidad muy grande. Bien, muy buenas tardes a todos quienes han tenido la paciencia de llegar hasta este momento del seminario. Realmente estamos muy agradecidos y agradecidas de su persistencia. Saludo muy especialmente al doctor Petit por sus palabras, además tan lúcidas y tan coincidentes con lo que nosotros además como Corte hemos venido planteando, y por cierto a nuestra secretaria adjunta, Romina Siniewski, quien también se va a referir a la situación de los privados de libertad. Yo agradezco que me haya correspondido abordar este tema, el tema de las mujeres privadas de libertad en este poquito rato que tenemos, que es un tema que me es particularmente querido porque me he aproximado a él desde distintas vertientes, como defensora penal pública durante una década, luego como ministra de Justicia, como académica y ahora desde la Corte Interamericana. Entonces es una temática que en distintas veredas o de distintas perspectivas me ha tocado conocer bastante de cerca. Recientemente, de hecho ayer, se notificó la opinión consultiva relativa a enfoques diferenciados en relación a personas privadas de libertad. No la he leído porque se notificó ayer en la tarde y además es fruto del dedicado trabajo de la composición anterior de la Corte. Me hubiera encantado haber aludido a esa opinión, pero sin lugar a duda tendremos la oportunidad de, en una posterior evento, de poder hacer alguna reflexión en torno a esa opinión. Romina, estoy segura que alguna referencia también podrá hacer en relación a la opinión consultiva, que precisamente contempla a las mujeres como uno de los grupos vulnerables y que requieren una atención diferencial.
Lo primero que quisiera hacer es compartir algunos datos generales sobre las mujeres privadas de libertad, algo muy sucinto. Lo segundo, compartirles los resultados de un estudio que hicimos en Chile y que son muy coincidentes con lo que plantea el doctor Petit respecto de aquellas condiciones básicas que son necesarias para desarrollar una vida digna y que muchas veces están ausentes en nuestras cárceles, hablo de las cárceles de la región. Y lo tercero, aludir brevemente a algunos estándares que se plantean en la jurisprudencia de la Corte. No hay muchas sentencias de mujeres privadas de libertad en la jurisprudencia de la Corte, pero de todas maneras hay algunos estándares interesantes que me parece importante destacar. Algunos datos. Lo primero es partir desde un elemento que me parece clave, que es la invisibilización de las mujeres privadas de libertad dentro de las políticas públicas, dentro de la construcción de las políticas públicas. Esto se ha atribuido a distintos factores. Algunos dicen que porque el grado de lesividad de los delitos que cometen las mujeres es menor, que porque se involucran menos en riñas, ¿no es cierto?, en motines, por lo tanto son menos visibles. Normalmente los motines tienen mucha cobertura mediática, mucha atención. En el caso de las mujeres no es así. También, por otra razón, que es su relativa baja porcentaje dentro de la población penitenciaria general. En el mundo se calcula que es alrededor de un 6,9% aproximado, entre un 2 y un 8, esos son los rangos, ¿no? Otro elemento al cual normalmente no se alude, pero que yo no puedo dejar de mencionar acá, es la falta de información, lo que se llama la brecha de información de género. Es decir, como no hay información desagregada por género, no hay elementos útiles para construir y diseñar políticas públicas que sean adecuadas a las necesidades y a las experiencias de las mujeres. Esto es particularmente dramático, y no estoy exagerando con ese calificativo, tratándose de las mujeres trans. ¿Por qué razón? Porque respecto a esa población, en toda la región hay muy poca información y por lo tanto, nuevamente, se produce esta brecha que hace que las políticas públicas no se dirijan o no se elaboren especialmente dirigidas a ese grupo. Me parece importante también plantear que si uno lo mira de una perspectiva general en los sistemas penitenciarios de nuestra región, si uno analiza las reglas mínimas del tratamiento de reclusos, las reglas de Bangkok, ¿no es cierto?, observa que hay algunos elementos que serían importantes para la elaboración o el diseño de un sistema penitenciario que incluyera una perspectiva de género, que incluyera un prisma que incorporara las necesidades y experiencias de las mujeres. ¿Cuáles serían esos elementos? Por ejemplo, la preservación de las redes familiares, de las redes sociales, que muy conectado, ¿no es cierto?, con las visitas. Normas especiales también respecto del régimen interno. El doctor Petit decía las horas de patio, la posibilidad de acceso a talleres, la posibilidad de acceso a educación. Como nuestros sistemas penitenciarios en la región están elaborados desde una perspectiva androcéntrica, por cierto que las mujeres están desmedradas en una situación que no es que los varones estén mucho mejor, pero si ellos están mal, ellas están aún mucho peor. Eso es lo que quiero subrayar. Entonces hay una serie de elementos que habría que tomar en cuenta, como por ejemplo esta desagregación de datos a la que yo les hacía referencia, también el poder ir avanzando hacia medidas que progresivamente fueran no privativas de libertad, la salida, ¿no es cierto?, progresiva. Y aquí un elemento muy importante. Fíjense que hay una característica de nuestros países. El colega, el doctor Sierra, hace algunos momentos nos plantea una mirada comparada, una mirada global que es muy interesante, analizar los fenómenos, ¿cierto?, en mirada no desde el país en que uno está, sino que una perspectiva más macro. Y resulta que en el sistema penitenciario pasa un poco lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que fíjense que las políticas públicas muchas veces están hechas por expertos sin recoger las experiencias de aquellos destinatarios de las políticas públicas. Entonces tenemos un desequilibrio de aquello que las tecnocracias, por así decirlo, piensan que se necesita y que no corresponde a lo que las personas realmente necesitan para poder salir adelante. Entonces ahí se produce esta paradoja
y que tiene mucho que ver con que se trabaja en silos o en compartimentos. Las instituciones públicas muchas veces no comparten los datos, como no comparten los datos no hay información de calidad, como no hay información de calidad no hay políticas públicas óptimas. Esto lo planteo simplemente como una consideración general, porque no es que se dé en un país y no en otro país, sino que lamentablemente es una característica de la región. Yo además quisiera comentarle algunos datos de Chile que tampoco les extrañarán, porque también hemos podido, en mi labor académica he podido ratificar que es un patrón que de alguna manera se repite en los países nuestros, que es que las mujeres privadas de libertad en general son mujeres jóvenes, con poca experiencia laboral, con muy bajos ingresos al momento de entrar a la cárcel, que tiene un promedio de hijos que supera a la media nacional, en el caso de Chile la duplica, es decir, mujeres que tienen muchos más hijos, y que en su mayoría están condenadas a penas cortas por delitos menores, como hurto, microtráfico. O sea, si uno lo piensa, es un patrón que sorprende porque nuevamente estamos, y aquí recojo nuevamente las palabras del doctor Petit, estamos dando a veces una solución penal a un problema que es social. Es decir, hay una exclusión, una desventaja estructural de base que no se está visualizando y que se lleva a que la solución, y aquí retomo también lo que decía el doctor Sierra, mi colega, nos lleva a soluciones de populismo punitivo que, por su generalidad, tampoco distinguen destinatarios. Incluso estos grupos resultan aún más afectados por las situaciones que yo les comentaba, entre otras. Por supuesto que no este es el espacio para aludir a toda la literatura criminológica que avala lo que estamos conversando. Respecto yo antes de entrar brevemente a los estándares de la Corte, quería compartirles, como les decía, los resultados de un estudio que hicimos en Chile en relación a las mujeres privadas de libertad, conectado justamente con las capacidades, es decir, con aquellas, la teoría de las capacidades, entre paréntesis, es una teoría que desarrolla Martha Nussbaum con otros teóricos y que básicamente dice que hay ciertas capacidades básicas, elementales, que son aquellas que hacen una vida compatible con una opción de vida digna. Por lo que justamente a lo que aludía el doctor Petit, la vida, la integridad física, el poder expresar las emociones, el poder controlar el ambiente en un sentido político, en un sentido material, la razón práctica, la imaginación, el juego, es decir, todo aquello que finalmente nos hace humanos, nos hace vivir vidas dignas humanas. Y todas estas capacidades, es que este es el marco teórico que utilizamos en esta investigación, la idea era ver cómo las mujeres privadas de libertad veían o más bien cómo priorizaban ellas estas capacidades dentro de la cárcel, asumiendo que la cárcel, como por la misma condición de limitación de la libertad ambulatoria, supone una restricción importante de derechos, pero la idea era saber cuáles derechos o qué capacidades ellas veían más afectadas. Y aparte de entrevistarlas a ellas, entrevistamos a magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, a expertos de política pública y también actores directos, jueces de garantía, fiscales, defensores, asistentes sociales y funcionarias penitenciarias. Y acá hago un pequeño paréntesis porque fíjense que lo importante, esta es una lista a veces olvidada, lo importante también que es las condiciones en que se desempeñan las y los funcionarios penitenciarios que están en el día a día y que muchas veces reciben toda no solamente la carga emocional, sino que las cargas de turnos laborales que finalmente, cuando están mal diseñadas, conspiran contra un buen desarrollo de la función penitenciaria. O sea, es una lista que muchas veces se deja de lado, pero que es igualmente relevante desde el punto de vista de una operación de un sistema de una manera más óptima. Fíjense ustedes que esto es una cápsula nomás, pero el resultado de esta investigación arrojó que lo primero que priorizaban las mujeres era la vida. Pero ustedes dirán, claro, obvio, estar vivo, o sea, eso permite desarrollar otros derechos. Pero la vida no en un sentido no una vida hacia sí mismo, sino una vida para otros, fundamentalmente para los hijos. Una vida totalmente volcada a sobrevivir para poder salir, para poder hacerse cargo de los hijos. Y esto yo creo que cualquiera de ustedes que tenga experiencia
sistema penitenciario podrá ratificar que ahí hay un vínculo muy fuerte y también dolores muy fuertes vinculados a esa pérdida de contacto. Lo segundo, las emociones. Las emociones en el sentido de que las emociones permanecen reprimidas al interior del contexto penitenciario porque es mal visto expresarlas, y entonces esto se genera fenómenos de autolesión, el hecho de contener toda esta emocionalidad genera una serie de otras dificultades, cosas tan concretas como, por ejemplo, el perder, producto de un allanamiento, las fotos o las cartas de los hijos. Ese solo hecho, o sea, al no tener una perspectiva adecuada para preservar esos elementos que son valiosos, son como joyas en verdad. No sé, una carta que a un hijo le cuesta 3 meses llevar porque no tiene nadie que lo lleve a ver a la mamá, que se pierda eso genera todo un desgaste y una frustración muy grande, y por lo tanto una pena muy grande que no se puede expresar, que no hay con quién socializar. Y eso, el socializar las emociones, es algo muy humano que todos necesitamos, pero en el caso de ella está muy contenido. Y lo tercero es hacer bien a otros, pero no en el sentido como que nosotros las podríamos entender como lazos profundos, sino que más bien lazos de sobrevivencia, lo que en términos penitenciarios se llama la carreta, es el grupo de mujeres que se constituye como un grupo de apoyo para tener alimentos, para conseguir toallas higiénicas, por ejemplo, es decir, ese grupo de ayuda que permite sobrevivir o sobrellevar la adversidad de la prisión. Entonces, esto nos muestra una realidad que es bastante, como les digo, común, y que yo no quería dejar de compartírselas porque creo que es el sustento, la base de la cual tenemos que partir o se tiene que partir en materia de políticas públicas, y por suerte también tiene incidencia en una mirada jurisprudencial. Ahora, yendo a la jurisprudencia de la Corte, comentarles que algunas líneas que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los privados de libertad, ustedes las conocen. El Estado como asume la posición de garante respecto de las personas privadas de libertad. Esto incluye, por ejemplo, personas que están haciendo el servicio militar, o sea, se extiende ese concepto. Se ha referido a grupos especiales, a los que abarca, por ejemplo, la opinión consultiva. Se ha referido también a las condiciones de los centros privativos de libertad, a las condiciones de hacinamiento, a la necesidad de separación. Hay una serie de líneas y no respecto de todos estos elementos hay pronunciamientos en relación a mujeres. En la jurisprudencia de la Corte identificamos 55 sentencias que son relativas a privados de libertad en general, de las cuales un 20% se refieren a mujeres. De estas hay una relativa a un caso que es vinculado a la Operación Cóndor en el contexto de la dictadura argentina, y los otros casos son vinculados a la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto?, en Perú y en Guatemala. Todos estos casos, ustedes probablemente los conocen, se refieren a violencia sexual, algunos a tortura, otros a amenazas, privación de las visitas, todo esto durante el periodo de custodia. Esta jurisprudencia, cuando uno la lee con este criterio intencionado, ¿no es cierto?, de cuáles son, digamos, aquellos elementos desde el punto de vista del género que inciden más, digamos, más fuertemente el caso de las mujeres, esto es muy coincidente con lo que la evidencia criminológica denomina los dolores del encarcelamiento, ¿no es cierto?, que es un concepto que desarrolló Sykes y que luego han tomado distintos teóricos y que permite visibilizar que en el caso de las mujeres, precisamente por este lazo tan cercano con los hijos y el hecho muchas veces de criarlos solas, se genera la situación de privación de libertad, genera incluso un detrimento, un sufrimiento mayor incluso que el de los varones cuando se dan estas situaciones, sobre todo respecto de las que tienen hijos pequeños, muchos de ellos institucionalizados o entregados a familiares o incluso dados en adopción, que también es una realidad lamentable, pero que ha existido. La Corte se ha pronunciado en materia de medidas provisionales en 2 casos que yo les quería comentar muy brevemente, relativo a la necesidad de establecer la separación entre hombres y mujeres, algo a lo mejor tan básico, pero ha sido necesario que la Corte lo dijese. También la necesidad de que la custodia de las mujeres sea efectuada por funcionarias femeninas,
y que se le dé una atención especial a las mujeres en estado de lactancia y embarazo. Las sentencias son todas las que he listado ahí. Yo he escogido solamente algunas que vamos a comentar muy brevemente por el tiempo. El caso de la Cruz Flores contra Perú. Básicamente, acá la Corte hace una referencia al impacto que tiene la privación de libertad en las visitas, a cómo se produce una ruptura del vínculo familiar entre la madre y los niños, cómo la madre, en este caso la víctima, al final no quería que los hijos la visitaran para que no la vieran en las condiciones deterioradas en que se encontraba. Y finalmente hay una cosa interesante que recoge la Corte en esta sentencia, es que recoge la declaración de la víctima y dice: mis hijos o mi familia, lo voy a leer textual, mis familiares sufrieron como si hubieran estado presos conmigo. Que es todo como el costo oculto de la privación de libertad. O sea, cuando se ven números, esos fríos números que todos estamos acostumbrados a ver, hay un número que no se ve, que es el de los hijos. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy, muy, muy en retina. El caso penal Castro contra Perú, un caso también muy, muy conocido, donde aquí la Corte aplica la Convención Belén do Pará. Es un caso en que, como ustedes saben, se realiza un supuesto operativo de mudanza de unos internos, pero para eso se utilizan armas de guerra, en fin, hay una explosión, mueren muchas personas, son heridas muchas otras y las personas heridas no reciben atención médica. En este caso, bueno, que es muy interesante la sentencia completa, en este caso la Corte hace un hincapié en el especial sufrimiento que tienen las mujeres que tienen que huir de un pabellón a otro en esta supuesta mudanza, que no era tal, sino que este era un pretexto, ¿no es cierto?, para atentar contra estas personas, cómo las mujeres, incluso aquellas embarazadas, se tienen que arrastrar sobre otros cadáveres para poder permanecer con vida, y cómo esto genera obviamente un trauma no menor al arrastrarse sobre su vientre. Y también la situación de la desnudez forzada, donde la Corte señala que el solo hecho de estar sin ropa, vestida solamente con una sábana, genera una situación de violencia sexual que no implica necesariamente un tocamiento o una invasión corporal, sino la situación de estar en esas condiciones. El caso J contra Perú, lo que la Corte hace es establecer ciertos estándares de investigación especial en el caso de diligencia reforzada en el caso de investigaciones por violencia sexual, que la víctima esté en un entorno protegido, que su declaración se registre, que exista coordinación desde el punto de vista investigativo, que se le preste asistencia médica y asistencia jurídica. El caso Chinchilla Sandoval y otros contra Guatemala es un caso también interesante, muy dramático, por cierto, pero refleja lo que ocurre respecto de la situación que enfrentan las personas con discapacidad en una cárcel que no está adaptada. En el fondo incorpora la idea social de discapacidad, es decir, cómo el entorno no se ajusta a las necesidades, en este caso, de la persona discapacitada, de una persona que tenía diabetes, que se complicó este diabetes, tuvo problemas motrices, tuvo problemas visuales, se le terminó amputando una pierna, quedó en una silla de ruedas, pero como el espacio no está adaptado, se cae de la silla de ruedas y muere la señora Chinchilla. Entonces, acá la Corte reflexiona en torno a la necesidad de que el Estado aplique, o más bien cumpla sus obligaciones, tomando en cuenta esta necesidad de hacer ajustes razonables a los recintos penitenciarios. En realidad, uno tendría que pensar también en medidas que no supusieran la privación de libertad cuando el recinto no está en condiciones de acoger a una persona que tiene necesidades de estas características. El caso Manuela contra Salvador es un caso también muy triste, en el sentido de que esta persona llega a un hospital con una emergencia obstétrica. Al llegar en esa oportunidad con la emergencia obstétrica se la detiene, no se hace un examen de salud, luego llega a la cárcel, tampoco se hace el examen de salud, luego durante su privación de libertad ella tenía bultos en el cuello evidentes, digamos, visibles a simple vista, no se le efectuó una evaluación y finalmente se determinó que ella tenía un linfoma de Hodgkin. Se le diagnosticó, se le prescribió
quimioterapia, pero esta quimioterapia no se realizó con periodicidad. El Estado dijo que esto era en realidad porque ya no se quería hacer los controles. ¿Y qué es lo que dijo la Corte? La carga de probar que en realidad esto era así, era del Estado, no bastaba aseverarlo. Y no había ningún antecedente que hiciera presumir que la persona no había querido someterse al tratamiento. Acá la Corte dijo que era importante que existiera una coordinación adecuada, que permitiera una atención médica oportuna a las personas en esta condición, y dijo que en todo caso una privación de libertad que no supusiera la posibilidad de acceder a un tratamiento constituía una pena inhumana, contraria a la Convención. Entonces, esto es, en términos generales, lo que yo quería compartirle en torno a estándares, no sin terminar con una reflexión que grafica un poco lo que comentaba el doctor Petit al principio, cómo de pronto es necesario repensar la forma en que se está enfrentando el fenómeno delictivo. Y yo les voy a leer algunos testimonios de las mujeres porque siempre creo que a veces los académicos, los expertos, en fin, siempre hablamos en una voz muy propia, ¿no? Y me parece que también es el momento de dar una voz a aquellas personas que no tienen voz o que su voz es inaudible. Entonces yo les quiero compartir brevemente algunos testimonios respecto de consultadas las mujeres respecto a de distintas capacidades, como les decía, las emociones, la vida. Hay una capacidad que es la capacidad de vivir de acuerdo a la ley, es decir, la capacidad de cumplir la ley. Entonces, preguntadas sobre esa capacidad, cómo la valoraban, qué pensaban, una de las mujeres dijo lo siguiente: en la calle a veces uno no tiene muchas posibilidades, ahora tienes que tener cuarto medio hasta para barrer. Cuarto medio, no sé cómo le dicen acá, pero es como la secundaria. A veces las mujeres tienen que ver lo más fácil para mantener a sus hijos sin dejarlos solos, y por eso es más fácil el tráfico. Otra mujer dijo: yo estaba trabajando, pero la plata no me alcanzaba, entonces tuve que hacer cosas ilícitas. Yo ganaba 300.000 pesos, que son como unos $390, y yo de arriendo pagaba 250.000 pesos. Y los papás de mis hijos no los ayudaban. Ella ahí explicó que ella le quedaban 50.000 pesos chilenos para comer y pagar las cuentas. Entonces no le alcanzaba para alimentar a sus hijos y pagar las cuentas. Entonces tenía que tener un suplemento de alguna manera. Respecto a la posibilidad de cumplir la ley y la ley en términos amplios, los reglamentos penitenciarios, otra mujer decía: acá adentro a veces hay que romper la normativa, como por ejemplo es diciembre, es Navidad y estás obligada a tener un teléfono para llamar a tu familia. Otra persona dijo: deberían haber teléfonos públicos o tener celulares. Yo pude hablar con mi hijo después de harto tiempo porque me desligué de él cuando caí presa. Me da miedo tener celular, pero me conseguí uno para poder hablar con mi familia, para saber cómo está mi hijo. Estoy presa desde hace 4 años y desde ahí no he visto a mi familia. Distintas mujeres compartieron su testimonio. Un último testimonio que voy a citar es que una decía: hay situaciones que en un momento te ves desesperada y que tu hijo no tiene que comer y necesitas plata rápida. Esta reflexión yo se las quiero simplemente compartir porque no son mis palabras, son palabras de ella, y porque tiene mucho que ver con lo que se plantea al inicio de cómo a veces es mejor pensar en medidas que apunten a las causas de los problemas, que son temas de exclusión social, y no pretender conjugar estos fenómenos con respuestas de carácter punitivo. Eso es lo que tengo para compartirles por el momento. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, casi ya buenas noches. Veo que anocheció aquí en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Realmente es un placer estar aquí compartiendo este seminario con todas y todos ustedes. Agradecemos enormemente desde la Corte Interamericana esta enorme participación, el interés y, bueno, que estén hasta ahora aquí. Quiere decir que este tema nos interesa, que este tema nos resulta de la mayor relevancia y además, como decía el doctor
Petit, tenemos un nuevo documento de la Corte Interamericana que fue notificado el día de ayer, la opinión consultiva 29 del año 2022, dictada por la anterior composición de la Corte. Y la idea de esta breve, y prometo que será breve porque ya estamos avanzados en el tiempo, esta breve exposición será dar algunas líneas generales que después nos puedan permitir quizás generar unos diálogos ulteriores respecto de los diferentes grupos que aborda la opinión consultiva. Pero quería compartir con ustedes un poco cuál fue la visión de los jueces y de la jueza de la Corte al dictar esta opinión consultiva sobre enfoques diferenciados. Como bien expuso la jueza Patricia Pérez Goldberg, hasta la emisión de esta opinión consultiva ya había una vasta jurisprudencia sobre las personas privadas de libertad, sobre las condiciones carcelarias, y esta jurisprudencia se basa principalmente en el análisis, en la interpretación del artículo 5 de la Convención Americana, que como todos sabemos protege la integridad personal y además establece la prohibición de la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y bueno, tomó también la propuesta que hacía el doctor Petit de cómo generar una dogmática, una interpretación con base en esto que nos permita avanzar hacia nuevos entendimientos de los sistemas de encarcelamiento, de los sistemas de ejecución penal y de las finalidades de la plena privacidad de libertad. Pero además el artículo 5 establece en su inciso 2, un principio basal que es el de que las personas privadas de libertad serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y esta es la base sobre la cual la Corte ha construido su jurisprudencia, tomando también en consideración diversas pautas, sobre todo el sistema universal, las reglas de Naciones Unidas sobre los reclusos, las actualizadas que denominamos las reglas de Mandela, las reglas de Bangkok más específicas sobre las mujeres privadas de libertad y algunos otros principios. El artículo 5 también es bastante interesante porque establece una serie de reglas sobre clasificación, separación de reclusos y establece en su último inciso que la finalidad esencial de las penas privativas de libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados. Y este es un inciso que no había sido muy explorado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana hasta reciente y que creo que nos da ese potencial del cual nos hablaba el doctor Petit de cómo repensar. Claro, el inciso 6 habla de reforma y readaptación social quizás en un lenguaje muy, digamos, de décadas pasadas. Recordemos que la Convención Americana fue adoptada en el año 69, con lo cual la Corte también en esta opinión consultiva de alguna forma da un entendimiento, una interpretación de esta finalidad que establece la propia Convención Americana, y esto quiere decir que son los estados de nuestro continente los que acordaron que esta debía ser, digamos, los principios rectores, esos faros que nos deben guiar en el trato de las personas privadas de libertad. Y como decía, da una interpretación ayornada, podríamos decir, un poco más actual sobre qué debemos interpretar por esto. Y voy a basarme en estos dos puntos centrales para fijar algunas líneas introductorias, pues no voy a poder abordar toda la opinión consultiva. También algunas cuestiones que ya fueron abordadas por la jueza Patricia Pérez, la posición de garante del Estado, el tema de la especial sujeción que tienen las personas privadas de libertad con los funcionarios estatales, con el propio Estado, la regulación que hace el Estado sobre sus derechos, la posibilidad que tienen o no tienen en realidad de acceder a servicios, a bienes básicos para una vida digna estando en prisión y cómo el Estado tiene que proveerlos, y eso es uno de los puntos que también la Corte aborda, y también la protección que es necesaria respecto de la violencia intracarcelaria, todo basado en esta posición especial de garante del Estado. Aquí no me voy a detener, pues ya ha sido, creo que estoy pasando al revés, a ver, estaba pasando en mi computadora, bien. No me voy a detener, los estándares generales o las principales líneas jurisprudenciales fueron ya explicadas, y aquí llegamos a lo que es la opinión consultiva 29 del 22, que fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, ¿qué buscaba?
que la Corte interpretara varias normas, en principio el artículo 5 como elemento fundamental, pero también otras normas de la Convención Americana, el artículo 4, el artículo 12, el artículo 17, el artículo 11 de la Convención, y sobre todo quisiera esta interpretación en conjunto con el derecho a la igualdad y la no discriminación que están establecidos en los artículos 1.1 y 24, y que entonces diera guía o pautas sobre cómo enfrentar esta situación de desigualdad real que tienen ciertos grupos dentro del contexto carcelario. La comisión presentó preguntas específicas sobre mujeres embarazadas en periodo de posparto y lactantes, personas LGBT, personas indígenas, personas mayores y sobre los niños y niñas que viven con sus madres en prisión. Entonces, la Corte, al desarrollar la opinión consultiva, hace un desarrollo sobre el trato debido con base en la dignidad humana, en conjunto con el principio de igualdad y no discriminación, e identifica obligaciones específicas sobre la consulta. Y aquí le pido, si me presta el documento. Bueno, que muy gratamente vi que el comisionado parlamentario trajo aquí impresa la opinión consultiva. Este es el documento que emitió la Corte, como ven es bastante abundante, tiene 140 páginas. Yo estudio. Es bastante detallado, así. Y los invito también a todas y a todos a leerlo. Y con esto decirles que, como prometí al principio, no me voy a extender y no voy a ir sobre las 140 páginas. Las consideraciones generales que hizo la Corte tienen que ver, como decía, con el principio de la dignidad humana. También aborda la prohibición y la prevención de la tortura. Y aquí creo que es un punto importante porque generalmente el sistema interamericano, salvo en lo que tiene que ver con las medidas provisionales, actúa una vez que las violaciones a los derechos humanos ya se produjeron. Y aquí en esta opinión consultiva, que es otra de las funciones de la Corte que tiene que ver justamente con una función preventiva de fijar pautas para las políticas públicas y para la actividad de los funcionarios públicos, es en clave de prevención. Y aquí la Corte adopta esta visión de la prevención de la tortura y de la función que tienen los parámetros sobre condiciones carcelarias, esa función crítica que tienen para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, un poco en la misma línea que lo hace el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en la necesidad también de que existan inspecciones autónomas, independientes de los recintos carcelarios y enaltece y también promueve que se sigan realizando estas inspecciones por organismos y funcionarios que gocen con esta autonomía. Y sobre todo, bueno, también los mecanismos nacionales de prevención de la tortura tuvieron una participación muy importante en este procedimiento consultivo. La Corte avanza algunas consideraciones sobre el control judicial de la ejecución de la pena. Esto es otro aspecto bastante novedoso, donde la Corte hace, digamos, un poco un paneo de la situación de la región, donde muchos estados tienen estos jueces de ejecución de la pena o de vigilancia de la pena y promueve esa revisión judicial de la parte de ejecución de la pena y también la necesidad de que la defensa pública tenga un rol activo en la etapa de ejecución de la pena. Es decir, la defensa pública no debe quedarse solo en su actuación hasta la imposición de la pena, sino que se torna aún más relevante en la etapa de ejecución porque esto puede implicar diferencias bastante abismales en cómo esa persona recorre, digamos, el régimen de ejecución de la pena. La Corte aborda el acceso a servicios básicos para una vida digna en prisión, se identifica obligaciones respecto a los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y al agua potable, y en este sentido la Corte, con base en su última jurisprudencia, incorpora también la visión del artículo 26 de la Convención Americana, pero dice que en el caso de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta esta posición especial de garante de la que hablábamos al principio,
la provisión o el acceso a estos servicios básicos para una vida digna no puede depender de los recursos. O sea, hay un mínimo que tiene que proveer el Estado justamente por esta posición especial de garante. La Corte nota con mucha preocupación la situación de sobrepoblación generalizada y hacinamiento que existe en la región, una situación de sobrepoblación crítica. Cuando hablamos más del 120%, estamos hablando de hacinamiento, y en la región, en muchos países, existe un 184% de sobrepoblación, y esto, la Corte dice, debe cesar. Y para eso también hace algunas consideraciones sobre medidas que pueden tomar los estados, entre ellas el tema de los cupos carcelarios. Y bueno, toma en cuenta también algunos avances en la región o propuestas. La Corte, finalmente, en cuanto a consideraciones generales, se refiere a la gestión penitenciaria, de la cual también ya se hizo referencia, a la necesidad de que la gestión penitenciaria sea en clave de derechos y sea también un elemento fundamental para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Bueno, esta opinión consultiva se dio o se desarrolló el procedimiento en el contexto de la pandemia del COVID-19. Aquí la Corte toma en consideración algunas medidas que adoptaron los estados para priorizar las medidas alternativas o la libertad o otras medidas sustitutivas respecto de ciertos grupos, la experiencia que se dio en cuanto a la priorización de los grupos. Y la Corte hace un llamado a que la experiencia que se ha tenido en los países durante la pandemia no quede en el olvido, sino que sea tomada también como una inspiración hacia futuro para crear o para desarrollar estas políticas de descompresión de los recintos carcelarios y además para generar políticas de prevención de futuras pandemias o epidemias. En cuanto a los dos puntos que me quería centrar, que tienen que ver con la finalidad de ejecución de la pena y el trato digno, los enfoques diferenciados, aquí lo importante es resaltar que la Corte conceptualiza que en realidad cuando la Convención habla de la finalidad esencial de las penas privativas de libertad, no está hablando sobre esta discusión eterna entre los fines preventivos, especiales, generales, etcétera, sino que, a lo que se refiere es al régimen de ejecución de la pena. Y en ese sentido debe entenderse que el régimen de ejecución de las penas debe procurar que la persona se pueda reintegrar a la vida libre en condiciones de coexistir con el resto de la sociedad sin lesionar a nadie. Pero además que ese régimen de ejecución de la pena no puede deteriorar a la persona privada de libertad más allá de cualquier efecto inevitable que pueda tener la prisionización. Es decir, que el Estado debe procurar minimizar o neutralizar en la mayor medida de lo posible el deterioro de la persona en el paso por el sistema de encarcelamiento, por el sistema penitenciario. Por tanto, el régimen penitenciario tiene que ser diseñado y debe propender a la consecución de ese objetivo. Y las autoridades judiciales o administrativas tienen que tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o de evaluar las penas establecidas y las diversas etapas del tratamiento de los reclusos. En varios de los grupos, la Corte hace un llamado a aplicar medidas alternativas o sustitutivas en base a consideraciones específicas sobre la condición. Por ejemplo, ya escuchábamos con mucho detalle la situación de las mujeres privadas de libertad, al perfil que tienen las mujeres privadas de libertad en nuestro continente, que responden a situaciones de microtráfico, de explotación sexual, de trata, de violencia que ya viene desde la sociedad, desde las parejas, la familia, etcétera, y cómo en realidad la respuesta punitiva no es la más adecuada y deberían reconsiderarse estas políticas que en muchos casos que con base en el combate a la droga se aumentan las penas para estos delitos. En cuanto a la finalidad de ejecución de la pena, entonces lo que la Corte dice es que el Estado está obligado a adoptar estas medidas positivas, concretas y orientadas no solo para garantizar el goce y ejercicio de los derechos cuya restricción no es consecuencia inevitable de la privación de libertad, sino también para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la ejecución de la pena. Y eso va a tener que ver con cuestiones como educación, acceso al trabajo, temas de recreación y otras cuestiones que hacen justamente a la ejecución de la pena y, como decía antes, o sea, materialmente pueden diferir mucho
más allá de los años que la persona tenga que pasar en prisión, cuáles son esas condiciones materiales y cómo es ese régimen que cumple. Y, por tanto, estas medidas tienen que estar encuadradas, dice la Corte, en políticas públicas que desarrollen programas y mecanismos específicos que procuren una reintegración adecuada en sociedad, así como para mitigar las barreras y obstáculos que enfrentan las personas que pasaron por el sistema penitenciario. Y este es otro de los puntos, que para la reintegración y luego del paso por el sistema penitenciario también debe haber todo un sistema de acompañamiento, y también cuando se aplican las medidas sustitutivas, por ejemplo en el caso de las mujeres, la Corte hace hincapié en que debe haber también sistemas de asistencia para aplicar esas medidas sustitutivas, pues si no, realmente el reintegro en sociedad y evitar que se vuelva a delinquir va a tornarse ilusorio. En cuanto a los enfoques diferenciados, la Corte parte de la vulnerabilidad estructural que tienen las personas privadas de libertad cuando pasan por estas instituciones totales, que tradicionalmente estaban fuera del escrutinio público. Hoy en día tenemos todos estos mecanismos independientes de monitoreo que venía diciendo y cuya función es muy relevante. Y además esta vulnerabilidad basal o base de la privación de libertad se ve agravada en su intersección con otras condiciones, rasgos identitarios, como puede ser, por ejemplo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, la pertenencia étnica. Entonces la Corte dice, al aplicar un enfoque diferenciado hay que entender y tener en cuenta esas especificidades que hacen que estas personas tengan mayor riesgo contra su seguridad, contra su protección, contra su bienestar. Además, cuando se trata de niñas y niños o de personas mayores, aquí el factor de la edad es relevante, y este enfoque diferenciado lo que demanda es tener en cuenta las medidas especiales que son requeridas en atención al ciclo de vida. Me confundo. Ahí está. Por tanto, la Corte determinó que los estados tienen que aplicar un enfoque diferenciado en la atención de las necesidades especiales de los distintos grupos poblacionales privados de libertad para asegurar la ejecución de la pena que sea respetuosa de este principio basal de dignidad humana. La Corte dijo, la aplicación de un enfoque diferenciado, este me parece que es uno de los párrafos centrales de la opinión consultiva, donde la Corte expresa cuál es su posicionamiento sobre la conceptualización de los enfoques diferenciados. La Corte dice, la aplicación de un enfoque diferenciado en la política penitenciaria permite identificar de qué forma las características del grupo poblacional y el entorno penitenciario condicionan la garantía de los derechos de determinados grupos de personas privadas de libertad que son minoritarios y marginalizados en el entorno carcelario, y también determina los riesgos específicos de vulneración de sus derechos, según las características y necesidades particulares, y con este propósito el enfoque diferenciado lo que tiende es a definir e implementar conjunto de medidas concretas orientadas a superar esta discriminación estructural e interseccional que les afecta. La Corte dice que si los estados no aplican y no adoptan estos enfoques diferenciados, estarían en contravención con el artículo 5.2 de la Convención y por tanto se podría generar un trato contrario a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y para aplicar estos enfoques diferenciados, y aquí vuelvo a algo que decía la jueza Patricia Pérez, es de suma trascendencia contar con datos fiables que permitan visibilizar las necesidades y desarrollar las acciones específicas. Estos grupos que desarrolla la Corte, los enfoques diferenciados, mujeres embarazadas, en posparto, en lactancia, niñas y niños que viven en prisión, el colectivo LGTBI, personas pertenecientes a los pueblos indígenas y personas mayores son grupos minoritarios dentro de la cárcel y son grupos que generalmente están invisibilizados. Y de las observaciones que recibió la Corte se evidenciaba que generalmente no hay datos específicos. ¿Cuántas son las personas que pertenecen a estos grupos y que se encuentran encarceladas? Por tanto, para desarrollar estos enfoques diferenciados y esta política pública necesitamos contar con datos fiables. Además, necesitamos involucrar y que participe la población afectada.
la jueza Patricia Pérez, de su estudio doctoral que está publicado en su libro, nos leía algunas frases de las entrevistas que hizo con las mujeres privadas de libertad. Y nos decía, tenemos que saber qué es lo que necesitan, qué es lo que les sucede y escuchar de sus vivencias. Tienen que ser también protagonistas del desarrollo de las políticas públicas, de políticas criminales, de políticas penitenciarias. Y además debemos dotar a las entidades competentes y al personal involucrado en el trato de las personas privadas de libertad con recursos presupuestales y la capacitación especializada. Después de esto tenemos todos los capítulos, esta es la parte general, tenemos todos los capítulos específicos. Yo iba a hacer solo una lectura de cuáles son los temas que abordó la Corte, creo que son demasiados y no quisiera tomar tanto tiempo. Solo quizás hablar de este primero, que es el de las mujeres, no para explicarlo, sino un poco para que vean que en cada capítulo la Corte trata de retomar los datos que existen, que en muchos casos no son actualizados, no son completos. ¿Cuáles son esas situaciones que afectan en mayor medida al grupo en la situación actual, en el momento actual, en el contexto de la privación de la libertad? Y a partir de eso desarrolla los estándares para recoger y para desarrollar el enfoque diferenciado. En el caso de las mujeres, como también nos decía el doctor Petit, la Corte parte de esta visión de que la cárcel fue tradicionalmente concebida, diseñada, estructurada desde una visión androcéntrica. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de la población privada de libertad es masculina, es joven, es marginalizada y que generalmente está por delitos violentos, mientras que, como nos decía la jueza Pérez, el perfil de las mujeres que están en privación de libertad es totalmente diferente. Y por tanto no se puede abordar con ese mismo lente la situación de las mujeres privadas de libertad. En este caso el desarrollo es muy específico, tiene que ver más con temas de acceso a la salud, sobre la separación, la prohibición de utilizar medidas de aislamiento y coerción física, el tema también de la prevención, la investigación y la erradicación de la violencia obstétrica y todo el tema de la garantía de los vínculos de las mujeres con sus hijos o hijas cuando se encuentran fuera de los recintos carcelarios. Y así cada una de los, digamos, de los grupos tiene esta visión más general, este panorama, y luego ya se desarrollan estándares con base en las preguntas que presentó la comisión, las preguntas específicas que presentó la comisión. Entonces, la invitación queda abierta para que lean este documento. Veo que el doctor Petit ya inició con eso y entonces el llamado es también a que ustedes lo hagan y ojalá podamos hacer a futuro algunos eventos más específicos sobre cada grupo para tener diálogos y continuar con este diálogo y esta propuesta que nos ponía en la mesa que me parece muy interesante y que tomamos para tener una visión un poco diferente, porque lo que está hasta ahora realmente no ha funcionado y cada vez más tenemos cárceles atestadas en nuestro continente que no responden a los criterios que nos manda la Convención Americana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En lo personal me voy muy entusiasmado y creo que la gente que está aquí presente, luego de esta larga jornada, muestra que este tema de la privación de libertad y los derechos humanos está concitando la atención de mucha gente joven, estudiantes, académicos, jueces, futuros jueces, fiscales, defensores, etc. Y creo que allí hay una novedad interesante que pasa por el hecho de que nos estamos dando cuenta de la necesidad de un cambio de manera de mirar. Quizás todo el combate a la tortura y que la tortura como un flagelo extremo, como la violencia extrema aplicada por el Estado a una persona detenida, vulnerable, más allá de cuál haya sido su peripecia previa, y la prohibición de la tortura, nos ha dejado en las sombras esas otras situaciones que sin llegar a constituir tortura, constituyen una negación de la dignidad humana y de la vida digna de las personas. Entonces, muchas veces hablamos de esas situaciones como condiciones negativas, inaceptables, mejorables, inhumanas, no propias de un país, etcétera, etcétera. Creemos nosotros que es necesario ponerles el nombre de trato cruel, inhumano y degradante. Y esto que ustedes aportan, que la falta
de ese enfoque diferenciado que tiene que ver ya no con solamente si la persona tiene colchón, agua, comida, si no está sometida a una celda, etcétera, sino algo más que requiere con las necesidades y las capacidades, el desarrollo de las capacidades propias que tiene esa persona, de acuerdo a su singularidad, de LGTBI, de migrante, de mujer, de persona con problemas de salud, con problemas de salud mental. Si eso no ocurre, caeríamos probablemente en esa situación de trato cruel, inhumano y degradante, que si bien no tiene las consecuencias jurídicas que tiene la tortura en la Convención contra la Tortura y en el protocolo, sí tiene consecuencias jurídicas y sí es exigible. Aquí entra otro gran actor a nivel nacional, a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que en nuestros países olvidamos que es la autoridad fundamental en la privación de libertad, porque lo que se ve es la justicia y la administración, la policía y la administración carcelaria. Pero nos olvidamos que el que rompe la regla, quien tiene obligadamente que romper la regla del Estado democrático y liberal de derecho, que es la libertad, y por razón de una ley de interés general dice, bueno, esta persona por una situación excepcional a la norma de la libertad, lo vamos a privar de libertad por un tiempo para que pueda, como ustedes decían, esa terminología un poco añeja de la reforma, nuestra Constitución habla de la profilaxis del delito, vaya curiosidad, pero que el espíritu se entiende. Lo que se quiere es lograr que esa persona sea un ciudadano, que sea una persona libre. Entonces, cuando no ocurre eso, se caen en esas situaciones de trato cruel, inhumano y degradante que pueden ser reclamadas ante la justicia y que la justicia puede obligar a la administración a que cumpla con eso, a que haya tratamiento. Ya no solamente que haya colchón, agua potable, comida, etcétera, que haya eso especial y particular que requiere esa persona para poder construir su libertad, que de eso se trata. Muchísimas gracias a ustedes y creo que vamos a seguir dialogando intensamente. Y muchas gracias a ustedes por estar acá, a todos. A seguirnos.